y ahora les decimos que todos tienen que iluminar. Y aquí comenzarán a aprender lo que es la solidaridad. Porque esas vivencias, ese tener que compartir, esos problemas que se van a crear son los que permiten reflexionar sobre el valor y la importancia de la solidaridad, etc. Y esto tendríamos que secuenciarlo a diferentes niveles, graduarlo para que vayamos trabajando hasta la preescolar, primaria y secundaria, para que al final, a ver si es verdad, que salen solidarios. Bien, entonces, eso en cuanto a los contenidos, y luego ya en cuanto a los principios psicológicos del aprendizaje, podemos decir, bueno, ¿cómo lo secuenciamos en el tiempo? ¿Cómo lo graduamos? Lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y por tanto, ya tenemos el para qué, el qué, y ahora vendría el cuándo. ¿Cuándo enseñamos? Secuenciando y comprobando que sea coherente con aquello que pretendemos que aprendan y lo que queremos que aprendan. Y después, ¿cómo queremos que aprendan? Sería la metodología. Y aquí, pues, varias cosas. O sea, tendremos que... pero fíjense hasta dónde aparece la metodología. Hasta aquí. O sea, una vez que ya tenemos definido lo demás, entonces aparece la metodología. Porque hay veces instituciones que primero tienen la metodología y luego ya todo lo demás lo hacen en función de la metodología. No, es que ninguna metodología es buena ni mala, al menos lo que decimos en el libro. Sino, depende. Depende de qué quieras que tus alumnos aprendan. Entonces, unas metodologías sean más o menos adecuadas en función de lo que quieras que aprendan. Entonces, aquí es donde ya definiríamos cómo serían las relaciones interpersonales dentro del aula, cómo organizaríamos socialmente el aula, cómo presentaríamos los objetivos y contenidos, cómo trabajaríamos la gestión del tiempo, la gestión del espacio, el seguimiento del alumnado, etcétera, etcétera, etcétera. Y los recursos didácticos, ¿no? Y las nuevas tecnologías, aquí entrarían. No es decir, no, ahora vamos a poner computadoras para todos y luego vemos qué hacemos con ellas, no. O sea, veamos qué queremos de nuestros alumnos y luego vemos si necesitamos o no necesitamos qué recursos didácticos, ¿no? No, como tenemos libro de texto, ahora todo lo hacemos en función del libro de texto. No, es al revés. El libro de texto es un instrumento. Y por tanto nosotros tendríamos que hacer toda esta labor y al final ver para qué nos sirve el libro de texto. Y posiblemente ser un manual de consulta, no una guía de recetario para ir siguiendo página a página. Bien, y después, siguiendo ese orden, la última parte sería el tema de la evaluación. Porque al final, colegas, nosotros entendemos la evaluación y entendemos la evaluación como parte de la metodología. Es decir, dime qué les estás evaluando a tus alumnos y te diré que están aprendiendo. Al final, si queremos enseñar por competencias, pero ponemos puros exámenes de 10 preguntas, el papel irá, nada, estarán memorizando para pasar el examen. ¿Competencia? Por tanto, es parte de la metodología. Por eso tiene la doble flecha. Y al final, esto que ocurre dentro del aula está soportado por dos ámbitos más que no son estrictamente del aula, pero que la afectan directamente. Por un lado, el desarrollo profesional docente. Es decir, la manera en la que nos organizamos dentro de la escuela, la manera en que nos desarrollamos profesionalmente, la manera en que seleccionamos, si podemos, a los docentes, la manera en que los formamos y en que coordinamos y alineamos prácticas, influye de manera determinante en todo esto que desarrollamos. Pero fíjense la flecha, es de adentro hacia afuera. ¿Qué significa? Que yo no organizo mi enseñanza en función de los docentes que tengo, como aquí no, pero en alguna facultad. Hoy, como tenemos estos docentes, pues nosotros damos estos contenidos y organizamos estos. No. Los docentes, al final, primero vemos qué queremos hacer con nuestros alumnos, qué metodologías, qué evaluación, y luego vemos qué llevan en las mochilas nuestros docentes. Ya veremos si traen suficientes cuestiones para poder enseñar como pretendemos, para aprender lo que queremos que aprendan los alumnos y cumplir con el perfil de educación. Y si no lo llevan, aquí es donde entraría el tema de la formación, o el tema del desarrollo profesional. Pero hablaremos de eso. Y por último, la organización escolar. La organización escolar también influye de manera determinante en aquello que aprenden nuestros alumnos y en los profesores de enseñanza-aprendizaje, la manera como está organizada la escuela. Pero fíjense, la flecha también es de adentro hacia afuera. Es decir, la organización escolar tendría que estar al servicio de la metodología, y no la metodología al servicio de la organización escolar. Como todas las clases son de una hora, pues lo que puedas enseñar en una hora. Oye, no, pero yo tengo una metodología que necesitaríamos para que pudieran aprender a ser solidarios y requiere una asamblea de clase, una reflexión de más de una hora. No, pues no se puede porque aquí todas las clases son de una hora. Entonces, pues ya, pues explícaselos nada más y ya si no se los enseñas tú, se los enseñará la vida. Entonces, no, la organización escolar tendría que estar al servicio de la metodología y tendremos que ser capaces de hacer horarios flexibles, y sí se puede. Yo lo he visto varias veces en varias escuelas, por ejemplo, ¿no? Pero eso es todo lo que es la organización escolar. Y al final, entonces sí, si tenemos todo esto bien cuadrado, que sea coherente, que esté bien relacionado, obviamente al final esto es como una especie de cóctel, lo que pongamos los ingredientes, que ponemos esos 7 ingredientes y cómo
les demos vuelta, al final obtendríamos unos resultados u otros en el aprendizaje de los alumnos. Y aquí podríamos detectar varias coherencias e incoherencias que pudiera tener nuestro sistema en el análisis de la práctica educativa. ¿Sí? Bien. Obviamente no podemos dejar de lado cuando analizamos la práctica educativa que siempre se da en un contexto determinado, una serie de condicionantes. ¿Por qué? Porque si no, entonces no estamos haciendo un buen análisis. ¿Sí? O sea, siempre tiene que ser, el análisis siempre tiene que ser contextualizado. Y por tanto, al menos hay 4, aquí hay 3, pero aquí está. 4 condicionantes de la práctica educativa. ¿Sí? Condicionante de contexto, ¿sí? Todo aquello que influye en la práctica educativa que posiblemente ni siquiera está en el centro, o sea, la administración, el tipo de familias que tenemos en la escuela, etc. Todo eso obviamente influye en lo que hacemos. Determinaciones políticas. Correcto, toda la parte política, ideológica, incluso medios de comunicación, social, socioeconómica, todo esto como contexto influye en lo que hacemos dentro del aula. Luego, la cultura. Cuando hablo de cultura, es cultura institucional. O sea, los acuerdos no escritos que tenemos, la forma en la que nos relacionamos, lo que me valoran dentro de la escuela, obviamente eso influye en mi práctica educativa. Después, los recursos. Claro, si yo podría hacer más, pero con los recursos que tenemos aquí en la escuela, con el tiempo que me dan, con las aulas que me dan, con los recursos que tengo, pues, entonces eso también condiciona. Y las competencias docentes. Aquello que llevo en la mochila. Aquello que yo sé hacer y que no sé hacer en el aula, influye en mi práctica educativa, por supuesto. Por tanto, tenemos que hacer un análisis también de los condicionantes de la práctica educativa. ¿Por qué es importante? La cuestión de los condicionantes es que ninguno de ellos se puede cambiar de la noche a la mañana. O sea, cambiar cualquiera de esos es muy difícil, ¿no? Tarda tiempo. Pero tenemos que ser conscientes para saber dónde está el paso posible a dar. ¿Sí? Porque a veces somos muy optimistas en educación y queremos cambiar todo, ponerlo patas arriba y darle vueltas a lo último en educación. Y no es posible porque nos enfrentamos a unos condicionantes. Entonces, analizar bien los condicionantes nos permite decir qué sí es posible hacer. O sea, con el contexto que tenemos actualmente, con la cultura que tenemos, con los recursos que tenemos, las competencias que tenemos, ¿qué sí podemos hacer? Esa sería la idea de eso. Siempre hay algo, ¿no? Se puede hacer, siempre hay algo que se puede hacer. Quinta idea, la sistematización de la mejora pedagógica. Es decir, tenemos que ya acabar con esa tradición de la educación que no nos lleva a ningún lado, que es que se hacen proyectos que acaban en nada, ¿no? Al proyecto no sé qué, y luego eso se va quedando en el olvido, y otra vez vamos avanzando como en oleadas, y además un pasito para atrás, un pasito para adelante y 2 para atrás. Un pasito para adelante, no puede ser. Tenemos que sistematizar la mejora pedagógica. Y entonces, aquí proponemos un esquema de cómo podría sistematizarse. Es decir, primer trabajo, la escuela tendría que tener un perfil del egresado que todos los maestros y maestras se lo creyeran, se comprometieran con él. Si pudiéramos ir a casa de un maestro o de una maestra y nos levantáramos a las 12 de la noche así moviéndonos, ¿no? Y le tendríamos que preguntar, a ver, dime de memoria cuál es el perfil de egreso de la escuela. Tendrían que sabérselo y recitarlo ahí. Mirar. O sea, lo tendrían que tener en la mente los maestros cuando programan, cuando imparten, cuando evalúan y cuando se coordinan con otros docentes. Si tuviéramos eso en mente, de verdad, colegas, otro gallo nos cantaría. Y entonces ese es el primer trabajo, ¿no? Después, tendríamos que poder conectar ese perfil de egreso con la evaluación de resultados de aprendizaje que ya hacemos de los alumnos. De hecho, ya hacemos varias evaluaciones, más, no solo las que hacemos nosotros, las que nos hacen de fuera también. Entonces, es decir, cómo estamos saliendo en función del perfil de egreso, no en función de la prueba, ¿eh? O sea, aquí el perfil de egreso no es enlace, el perfil de egreso está definido por la escuela y por el currículum oficial, y enlace solamente es una prueba que se hace para determinar una parte, que además no es ni la más importante, una parte de aquello que tienen que aprender nuestros alumnos. Y entonces, una vez hecho este trabajo, tendríamos que decir, el problema de que nos quedemos así, diríamos, ¿ya está? No, porque ¿qué pasa? En las pruebas de resultados de aprendizaje, para los educadores no nos sirven para mejorar, solo nos sirven para saber dónde estamos y además de aquello que se pregunta, ¿eh? Porque no se pregunta todo ni lo más importante que aprenden los alumnos. Por tanto, no nos responden 2 preguntas, ni cómo llegamos aquí. Hoy sacaste 4 en matemáticas, sí, pero ¿por qué? ¿Qué hicimos para llegar a estos resultados a nuestros alumnos? Ni tampoco qué tenemos que hacer para mejorar. Solo te dice, así estás. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que responder a partir de la práctica educativa. Tenemos que hacer un análisis de la práctica educativa de nuestra escuela y hacer una correlación entre la práctica educativa y los resultados de aprendizaje que estamos obteniendo.
Ese trabajo es muy importante. Y entonces sí tendríamos datos para la mejora. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Porque ya dijimos que esto es eso depende de poder ver las mochilas, que normalmente no queremos mostrar, y depende de esa caja negra, ese Santa Santoro. Entonces la idea sería, bueno, empecemos con hacer un autodiagnóstico pedagógico. Entonces, es decir, hacer un análisis, que cada docente haga un análisis en primera persona sobre su propia práctica en función del perfil de egreso. Es decir, a ver, yo hasta dónde estoy llegando en la clase. Si aquí decimos ser solidarios, ¿yo qué estoy haciendo con respecto a esto? ¿Qué estoy contribuyendo al perfil de egreso? Y entonces, fíjense que no dice evaluación en ningún lado. No es una evaluación, porque lo malo de evaluación es que en educación siempre entendemos la evaluación como sancionadora, ¿no? Como nosotros lo usamos con nuestros alumnos por poner nota. Cuando nos dicen evaluación docente, siempre pensamos que nos van a poner nota, nos van a aprobar o reprobar, ¿no? O sea, aquí es simplemente un análisis para saber cómo estamos y ver qué podemos mejorar, ¿sí? Por tanto, ¿pero de dónde va a salir ese autodiagnóstico? ¿Cómo lo construimos? Entonces decimos, no, pues hay que construirlo ad hoc de cada escuela en función de indicadores de calidad de los procesos de enseñanza basados en el aprendizaje, basados en dos referentes: el perfil de egreso de la propia escuela y del propio sistema educativo y los principios psicopedagógicos del aprendizaje. Tenemos esos indicadores, con eso construimos el espejo, todos nos miramos para ver qué tan peinados estamos, y en función de eso aparece un análisis. Cuando juntamos los datos de todos los docentes, entonces sí nos aparece un buen análisis de qué está ocurriendo dentro de las aulas. Y entonces con ese análisis, ahora sí, tenemos datos para la mejora. Podremos decir, bueno, algo que cambie en la práctica si queremos otros resultados, ¿no? Y por tanto, la idea es ir avanzando, ¿no? Pero aquí es donde está la clave. La idea no es, si estamos en A, identificamos que estamos en A, lo importante es no querer pasar a Z. Lo importante es saber cómo hacer el pequeño paso para pasar de A a B. Y B, colegas, es prácticamente igual que A, solo que con un pequeño cambio. La misma práctica, pero con un pequeño. De manera que al profesor se le va a pedir, usted va a seguir realizando la práctica como hasta ahora, pero a partir de ahora, un pequeño cambio. Ejemplo, nos damos cuenta que todas nuestras aulas, es hipotético, no sucede en ninguna de las que todas las aulas empiezan con una explicación, luego hacemos un ejercicio y por último una evaluación. Siguiente tema, una explicación, un ejercicio, una evaluación. Siguiente tema, una explicación. Bueno, algo hay que cambiar porque si todo es así, al final no acabaremos con el perfil de egreso, ¿no? Los alumnos no acabarán con el perfil de egreso. Entonces, sí, bueno, pero no podemos darle la vuelta a todo, no podemos pasar a Z. Entonces, siguiente curso escolar, profesor, profesora, lo único que se le va a pedir es que de aquí en adelante usted dé su práctica como la ha dado hasta ahora, pero cada vez que comience un nuevo tema, lo que hará es comenzar con un ejemplo próximo, un problema próximo a la realidad de los alumnos que tienen delante. Ya está, es todo. Diría el maestro o la maestra, bueno, ¿qué me representa este trabajo? Diría, bueno, pues sí es algo, porque necesito crear esos ejemplos que no tengo ahora y tendré que investigar en mis alumnos que tengo delante, por primera vez, posiblemente. Y entonces, pero no es un gran trabajo, eso es algo que puedo asumir. ¿Sí? Bien. Para él es un pequeño paso para el profesor, pero imagínense para Juan que estudia en esa escuela.